Bien, junto con saludarles cordialmente a cada uno de ustedes que está viendo esta cápsula, vamos a dar inicio a una nueva cápsula de conversación del CUR. Como ya saben, las personas que han visto las cápsulas anteriores son, digamos, estos espacios de conversación con distintos o distintas invitadas que nos están comentando sobre sus áreas de especialidad, sobre sus temas de investigación o áreas de desarrollo, desempeño profesional, que se vinculen al ámbito de la salud en general de la población o de las personas, a rehabilitación o a kinesiología también puntualmente. Así que hoy nos encontramos con una invitada que es de la casa, que es de la Universidad Austral, se llama Claudia Arriagada. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo estás, Cristian? Bien, gracias por, digamos, amablemente aceptar esta participación en la cápsula. Bueno, a modo de presentación, Claudia Regada, ella es profesora de educación diferencial, ¿cierto? Especialista en el ámbito de la discapacidad intelectual y también tiene su formación en intérprete de lengua de señas, que igual es importante, eso es interesante conocer también esa visión, sobre todo si es que apuntamos hacia la inclusión social en las personas en situación de discapacidad. Y bueno, ella dentro de la universidad tiene un rol activo, en este caso, que es la encargada del programa UH Inclusiva, así que ahí vamos a estar preguntándole también algunas cosas al respecto. Bueno, Claudia, cuéntame un poco, hablemos de discapacidad en general. ¿Cuál es tu apreciación como especialista también en el área de discapacidad intelectual referente a la discapacidad y cómo se proyecta esto hacia la rehabilitación de las personas? Bueno, la discapacidad ha ido tiene un proceso histórico bastante interesante, un proceso histórico, social, que ha ido pasando bajo hartos paradigmas. En un principio las personas en situación de discapacidad eran excluidas. De hecho, por algo son en estos momentos un grupo de especial protección para el Estado. Y luego ya comenzó todo este paradigma de la integración, donde las personas asistían, que comenzó con la educación, y asistían a escuelas regulares, pero tenían que de alguna forma encajar, ¿ya? Y bueno, estos últimos años los países han ido adoptando o intentando adoptar el paradigma de inclusión. Y desde ahí la diferencia es que en este paradigma de inclusión las personas no intentamos que en este caso las personas con discapacidad encajen, sino que todos aquí somos un agente de cambio donde impulsamos que todos podamos ser partícipes socialmente, ya podamos participar de todos los ámbitos sociales, como la cultura, la economía, y lo social ya como en el sentido del significado de la educación, la salud, y todo lo básico que una persona debería acceder. Ese es nuestro paradigma que trabajamos por lo menos desde el programa UH Inclusiva, de inclusión, pero del real concepto de inclusión, porque pienso y veo también que se confunde un poco, como que quedamos pegados un poco en el de integración y como que solo fue un cambio de palabra, pero no de fondo. Y el fondo es súper importante. Claro, bueno, eso también se soporta, digamos, bajo en este caso, el enfoque de derecho, digamos, dado tanto por la Claro. Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, así como esta ratificación de la Convención de Chile, que fue como el año 2006, 2007, por ahí, Sí, donde en 2010 2006. cambió la ley. Y ahí la ley se modifica también con el sentido de la igualdad de oportunidades y la inclusión social como concepto, ¿cierto? Y claro, lo que dices tú es interesante, considerando esta diferencia en conceptual, que en el fondo es bien distinto, digamos, el foco entre la integración y la inclusión, porque como lo planteas tú, al parecer, al hablar de inclusión social requiere una transformación, ¿cierto?, del funcionamiento o el desarrollo social en todos los componentes,
más que una persona que tenga una situación de discapacidad tenga que adaptarse o no al ambiente, Claro, sino que se espera una transformación en todos los ámbitos. Es interesante eso porque al final uno se da cuenta, así como nos comentas tú, que la visión de inclusión social se tiene que considerar todos los aspectos y las dimensiones del funcionamiento de la vida de las personas en un territorio, en un contexto dado. Así exacto. que De hecho, cuando hablamos de integración, hablamos de las necesidades educativas especiales. Entonces, es la persona la que tiene un problema. Entonces, ¿cómo arreglamos, entre comillas, arreglamos a esta persona para que encaje en este contexto social? En la escuela, en su trabajo, donde sea. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de barreras para la participación. Entonces, en esas barreras estamos todos incluidos. O sea, puede haber normativa, o sea, puede haber la convención que mencionabas, la ley también, la 20.422, esto de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, está. Pero ligado a eso también es importante hacer un cambio cultural. Eso se hace a través de la educación. Yo considero que eso se hace a través de la educación. O sea, sí, porque no sacas nada con tener mucha normativa si finalmente todos nosotros estamos llenos de prejuicios en base a las personas con discapacidad. Yo no sé si estamos preparados, por ejemplo, para tener un jefe con síndrome de Down. Tal vez, y ahí tú te vas dando cuenta de los prejuicios que existen con respecto a las personas. Que son básicamente eso, cosas culturales. claro. ¿Y cómo consideras tú este desarrollo que existe actualmente en Chile referente a la educación en discapacidad? ¿Consideras que está a un buen nivel o falta mucho que trabajar o no sé cómo lo visualizas Yo tú? creo que falta. Tal vez soy pesimista, pero yo creo que falta. O sea, solo a mí me basta con ver un poco cómo es el abordaje dentro de las escuelas, que tienen PIE. El PIE es la sigla del Programa de Integración Escolar. Y para los estudiantes acceder al programa de integración tienen que tener un certificado médico o la RND, que es la credencial de discapacidad. Entonces, cualquiera que no cumpla esos requisitos queda fuera. No, pero sigue siendo Y excluyente aparte. claro, además sigue siendo excluyente Es porque un si no tienes programa el certificado específico. específico, pues, y muy desde lo médico también. Y siendo que las escuelas no son centros de salud, no cumplen ese rol. ¿Sí? Claro. Sí, yo me acuerdo que hace un tiempo veía cómo en este caso los gobiernos de algunos países centroamericanos se enfocan en el ámbito de la educación en discapacidad. Me llama la atención porque se transmiten por televisión abierta, Mm. por muchos medios, pero que hay un tiempo determinado que es importante, considerando lo que cuesta, por lo menos acá en Chile, los minutos en la televisión, para promover esta educación en general de la inclusión social y de la discapacidad y la rehabilitación, pero como con un enfoque transformador social. Por Mm. ejemplo, muestran en base a ejemplos. Yo me acuerdo que en un par de videos que vi, por ejemplo, hay una plaza pública donde están toda la manzana completa con estacionamientos. Y todos los estacionamientos están marcados que son estacionamientos exclusivos para personas en situación de discapacidad. Y habían como 3 disponibles para personas que no tenían situación de discapacidad y estaban ocupados. Y el tipo daba vuelta, vuelta y vuelta, como más o menos para poder tratar de generar esta conciencia de que se respeten, por ejemplo, ciertas normas que se establecen para poder establecer el derecho, porque hay muchas personas que se estacionan en cualquier parte y cosas así. Mm. Así como había un tipo que era un arquitecto, diseñó un edificio y lo llevan a su propio edificio, como un tipo de experimento que le plantean, como experimento social. Y una vez que están en el último piso, que era como el 30, no me acuerdo cuánto, le pasan una silla de ruedas y le dice que lo esperan abajo. Y se empieza a dar cuenta con Buena. todas las limitaciones que tenía, por ejemplo, en el baño, en las luces, en el ascensor. Y ahí después le explican de que en el fondo era relacionado con la educación en referente a discapacidad. Así que igual Oye, es interesante lo que tú planteas porque sí, al parecer necesitamos enfocarnos de una manera distinta como, tanto como educadores, como las personas que nos educan a nosotros y cómo este cambio puede
ir transformando la vida o el funcionamiento diario de una sociedad como Valdivia, Sí, digamos. de que todos podamos participar en el fondo, si eso es lo, yo creo que es lo básico, es como el pensamiento más básico, es como nosotros, como profesionales que tal vez no nos vemos en una situación de discapacidad, eh, abrimos y damos el espacio para que este otro grupo participe en igualdad de condiciones que nosotros. Y ahí es súper importante lo que tú mencionas, porque la formación que nosotros probablemente hemos tenido profesionalmente es de mucho conocimiento, de mucha teoría. Y, y en este siglo XXI, con todos los cambios que son tan rápidos, y a niveles internacionales también, las competencias que se están privilegiando son las competencias de habilidades blandas, más que el conocimiento teórico. Porque efectivamente pasa lo que tú dices, pues como salen profesionales formados con mucho conocimiento teórico, pero no con estas habilidades que permiten ser un profesional integral, como el ejemplo que tú diste. Tal vez si todos los profesionales en su formación pasaran por ramos que sean transversales, ¿ya? De desarrollo de habilidades blandas, de la empatía, de la misma legislación que tenemos vigente, tanto nacional como internacional. Yo no sé si todas, tal vez en el área de la salud, claro, existe, en el área de educación también, pero por ejemplo en ingeniería, en antropología, en otras carreras que no están muy ligadas al trabajo directo con las personas, bueno, ahí me equivoqué en antropología, pero la ingeniería, las ingenierías en general, no sé si ellos tienen contacto directo y la única forma creo que tú puedes entender al otro es vinculándote con el otro. ¿Mm? Como no desde el rol del experto, es como hay tanto experto para todo, pero de repente la pura teoría también. Y el cómo vive el otro, no tienes idea, cómo siente el otro, tampoco lo sabes. Yo creo que la mejor manera de saber qué es lo que necesita un grupo, en este caso un grupo como de personas con discapacidad, la que tenga, es ir y preguntarle. Esa es la clave. Además de la combinación de los saberes también. No Además, necesariamente lo técnico va a ser solamente lo exacto. que da frutos. Bien, ahora, súper. Me gustaría también que nos puedas comentar al respecto en tu formación como especialidad en el ámbito de la discapacidad intelectual. Ah, claro. ¿Cómo lo Bueno, proyectas hablábamos tú? de eso un ratito antes, que los títulos dicen especialista en. Y claro, es un poco lo que estaba diciendo recién. Es entrega de teoría nomás, no me hace experta en discapacidad intelectual. De hecho, yo desde el ingreso a la universidad he aprendido un montón compartiendo con los estudiantes que a veces solicitan apoyo al programa. Estudiantes autistas, también hay muchos estudiantes con algún tipo de discapacidad intelectual, pero eso tiene que ver, la discapacidad intelectual está muy estigmatizada por los psicólogos también y por estos test que hacen y que ellos mismos reconocen actualmente que ha sido un flaco favor para las personas. Que te hagan este test y te clasifiquen mentalmente y te pongan en comparación con otras personas. Tu desarrollo intelectual tiene que ver con tu entorno, ¿sí? De los accesos que tienes desde niño. O sea, si tú pones a dos niños de la misma edad y a uno lo privas socioculturalmente y a otro le entregas todas las herramientas, no sé, le muestras todos los instrumentos musicales, los distintos deportes y que él tenga la opción de elegir, va a tener otro desarrollo intelectual. No quiere decir que este otro no lo pueda hacer, le va a costar más, pero tiene que ver ahí, como lo que hablábamos con el concepto de inclusión, tiene que ver con todos nosotros. O sea, yo creo que, vuelvo a repetir, el tema de la clasificación con respecto a la discapacidad intelectual, que predomina aún, es la antigua, donde está esa clasificación. Ahora el DSM-5 cambió esa clasificación y tiene que ver con lo que hablábamos antes, como esta persona tiene barreras para su interacción con la sociedad.
Entonces, en base a eso se va viendo como y en base a los apoyos que requiere. Ese es el nuevo concepto, pero claro, ya llevamos años viviendo bajo ese otro paradigma que va a costar otro par y siglos cambiarlo. Sí, bueno, aparte de eso, al contrastarlo también con, no sé, con la definición de discapacidad que plantea, no sé, la OMS con la CIF en 2001, que cuando lo plantea como esta resultante en la interacción negativa entre las Exacto. características de la persona y el ambiente. Por lo tanto, si es que el ambiente cambia o si la persona cambia, la presencia o la situación o no de discapacidad es variable en cada momento, dependiendo de cada contexto, ¿cierto? Exactamente. Perfectamente, si una persona tiene un cierto atributo, que puede ser un atributo negativo socialmente hoy en día, probablemente le genere una situación de discapacidad para algunas cosas, pero probablemente para otras no, digamos. Y como dices tú, que es interesante también ese tema, esta, esta necesidad que es muy biomédica de etiquetar a las personas, y como tú las etiquetas y le das una categorización específica que puede ser negativa muchas veces, que ni siquiera la propia persona quiere estar en esa categorización, yo creo que puedes complicar más la situación en estos momentos. Bueno, ha pasado, por ejemplo, en muchos ejemplos sociales que son muy conocidos, por ejemplo, con estudiantes que son Asperger, y que como diagnóstico son un problema para la sociedad, hasta que Claro. después se pegan un pequeño vuelco y se dan cuenta que para la sociedad es como el éxito total. Entonces tú dices así, eso depende de las perspectivas, porque, no sé, tú dices como Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, que es uno de los tipos más ricos del mundo, cuando la gente ve el éxito como por la plata, se dan cuenta de que el tipo es uno de los tipos más brillantes o más exitosos en la sociedad actual. Probablemente Sí, en otras circunstancias, tanto en la universidad como en el colegio, era un problema para todos, por su forma de, no sé, de comunicarse, por ciertas dificultades de interacción, quién sabe. Entonces yo creo que al final, claro, hay cosas que, como dices tú, hay que ir adaptándolas de a poco también a medida que se va entendiendo mejor esto. Por ejemplo, los españoles hoy en día están hablando como del concepto de diversidad funcional, sí. de discapacidad, porque es un atributo negativo siempre. Como que Claro, está muy marcada. La palabra ya un está problema, muy... claro, como de capacidades. Entonces, por ejemplo, Sí, ellos lo plantean como diversidad funcional, a pesar de que no es un concepto formal, digamos, jurídicamente. Pero claro, eso lo plantea que en el fondo las personas somos todos diversas distinto. respecto a cómo Claro, funcionamos. Tiene un poco más lógica desde la visión rehabilitadora, digamos, o inclusiva, como se puede sí. mencionar. Así que súper, bueno, así como para dar a entender a toda la audiencia, las personas que nos están viendo, desde tu perspectiva, ¿cómo podrías explicar a qué nos referimos con discapacidad intelectual en términos generales, digamos? Mm, Discapacidad intelectual. Es como, no sé, es como tiene que ver mucho con tus funciones cognitivas, ¿sí? Con tus procesos cognitivos y cómo estos procesos te ayudan a desenvolverte socialmente. ¿Mm? Tal vez hay personas que tienen más problemas de comprensión, así en una forma de explicar muy sencilla, o de resolver ciertos problemas, ¿ya? Y hay personas que simplemente necesitan más apoyo, más orientación para aprender a resolver esos problemas. Tal vez, pero me pasa que, por ejemplo, nosotros en el programa, este año comenzamos un subprograma piloto, que es desarrollo de habilidades socioemocionales para estudiantes autistas. Entonces, este programa lo estamos haciendo todos los miércoles en un horario específico, donde los estudiantes autistas que están dentro de la universidad pueden participar si lo desean. Y solamente nos hemos dado cuenta con mi colega que wow, es impresionante el progreso de los estudiantes.
porque hay un estigma también ahí con las personas con autismo. Bueno, ahora, el autismo, el Asperger, en el fondo es todo lo mismo, porque es un espectro. Claro. ¿Sí? Dentro de este espectro autista hay una tremenda diversidad de personas. Y claro, cuando de repente te dicen que la única dificultad que tienen los autistas es las habilidades sociales, yo en estos talleres no los veo, porque le dimos el espacio, o sea, nosotros somos los responsables también de generar espacios para que estas personas puedan participar. Y claro, y ahí te das cuenta que hay estereotipos. Es difícil el tema de hablar de discapacidad intelectual, porque de repente con algo que tú digas, las otras personas se quedan y, wow, eso puede generar un tremendo daño en otro. Pero como en resumen es conocer al estudiante y saber, en mi caso, desde mi función, para saber qué apoyos necesita, porque a veces las personas dicen, oye, tengo un estudiante autista, ¿qué tengo que hacer? Y es como que, claro, casi hay una receta y con esto te soluciona. Ojalá fuera así, porque mi trabajo sería mucho más fácil y el tuyo también. Pero no es así. Sí. Hay un contexto familiar, hay todo un tema ahí. O de repente también tú puedes trabajar las habilidades sociales o cognitivas, pero si no tienes apoyo de la familia, el avance igual va a ser más lento. Ahora, digo, me gusta porque cada vez que voy a los talleres y digo, wow, si a nosotros, que nos creemos como los que no tenemos discapacidad, nos hubiesen enseñado esto antes, nos hubiésemos evitado un montón de problemas. La tolerancia a la frustración, el saber comunicarte con el otro de una manera correcta. Todos hemos pasado por eso de repente que mandamos a alguien a la punta del cerro y resulta que somos adultos y eso deberíamos saber solucionarlo y resulta que no. Entonces, las habilidades sociales no solamente se deben desarrollar en personas con discapacidad intelectual o autistas, debe haber ahí también un tema de educación emocional implementado en la educación tradicional. Claro. No Y tal existe. como lo comentabas tú, estaba pensando en este proceso o el mecanismo del Registro Nacional de la Discapacidad, que hace la Compínito, donde uno entiende también por qué ese registro es voluntario. No puede ser, digamos, impuesto, ¿no?, de manera obligada, porque claro, socioculturalmente, como nosotros todavía no estamos como en este nivel de desarrollo educativo, de poder comprender un funcionamiento que esté, digamos, con una transformación inclusiva donde no sean temas, digamos, la presencia o no de alguna situación de discapacidad. Suele pasar, por ejemplo, que una persona puede tener una discapacidad de acuerdo a estas etiquetas en el proceso de Registro Nacional de Discapacidad para poder obtener su credencial, digamos, y optar a ciertos beneficios que pueden, más que beneficios, como ciertos derechos adquiridos por la Claro. legislación. Pero puede pasar de que una persona no quiera estar en el Registro Nacional de Discapacidad porque le juega en contra socioculturalmente. Por ejemplo, una persona que tiene Claro. una discapacidad intelectual leve, pero ya en un trabajo lo tienen apuntado con el dedo o no lo quieren contratar porque dicen, no, aquí esto va a ser un problema. Claro, no va a dar el ancho. Entonces, al final, yo creo que ahí necesitamos generar también un desarrollo importante porque las capacidades probablemente se miden desde otra forma o necesiten medirse con otra perspectiva. Totalmente de acuerdo. Así que yo creo que igual es un tema de desarrollo integral, digamos, y transversal para la sociedad completa, digamos, yo Sí. creo, las instituciones públicas, desde los gobiernos locales, para adelante, desde todos los departamentos habidos y por haber, sobre Sí. todo los relacionados Y con... de hecho nosotros como instituciones educativas tenemos una tremenda responsabilidad. Digo nosotros, yo me siento parte, me siento súper parte del rol social que cumple, que juega la universidad. Las universidades en general son generadoras de conocimiento y formadoras de profesionales que van a salir a la sociedad. Entonces, cuestionarse y tener autocrítica en cómo estamos formando a los profesionales de hoy, de cómo estamos generando conocimiento y ese conocimiento traspasa las barreras de la universidad y va al territorio. Bueno, como dicen algunas personas por ahí,
o algunas frases típicas que uno puede leer, que en el fondo el analfabetismo del futuro va a ser, yo creo, la negación a desaprender y reaprender. Sí, Y al final yo creo que sí. ahí parte todo. Sobre todo en estos temas también que son... Sobre todo nuestra generación. No sé, pero por lo menos mi generación está como en esa transición, porque claro, fuimos creciendo, tuvimos una niñez en los 90, con todo lo que eso implicó, y ahora es como que, wow, hay un cambio potente intelectualmente también. El que hay que, como que tú dices, hay que desaprender y tener autocrítica y decir, oye, bueno, ya, lo que yo sabía ya no está tan en boga, ¿cachai? Está cambiando, y tengo que aprender cosas nuevas, pues, y aceptar también que hay nuevas generaciones que están como que tienen están súper bien enfocadas para dónde vamos, y que el hecho de que estas generaciones sean nuevas, no sean parte de mi generación, implica también un grado de humildad para aceptar lo que ellos también me pueden enseñar. Sí, súper interesante. Hablemos de Watch Inclusiva. Bueno, tú eres la encargada del programa de Watch Inclusiva. Cuéntame, en primer lugar, de qué se trata, de quién depende, a qué unidad pertenece o se vincula, más o menos para ir viendo cómo funciona esto en la universidad. Ya. Mira, el programa Watch Inclusiva, así como para dar una idea general, pertenece a la unidad de responsabilidad social. Y la unidad de responsabilidad social pertenece a su vez a la dirección de vinculación con el medio. Ya, y después te voy a explicar por qué ahí, por qué no acá. En algunas universidades estos programas existen en vinculación con el medio, otros pertenecen solo a pregrado, depende del enfoque que le quiera dar la universidad. El programa nace el año 2014. Nace tiene su origen principalmente en entregar apoyos a estudiantes en situación de discapacidad en ese momento, en esos años. Para su permanencia, ¿verdad? Para entregar, porque claro, los estudiantes estaban ingresando desde el año 98, que hay un decreto de la Universidad Austral donde habla del ingreso de estudiantes en situación de discapacidad, o sea, de personas, a la Universidad Austral. Entonces el ingreso ya estaba, digamos, pero la permanencia era el problema, porque no tenían apoyo en esta trayectoria. Y por eso surge el programa UH Inclusiva. Pero, como ya hemos hablado del tema de la inclusión y de la diversidad, empieza a ampliar sus horizontes el programa y empieza a abordar la inclusión y la diversidad de una como macro, ¿sí? No solamente reducida a personas con discapacidad, que también lo necesitan, sino también a otros grupos que son minorías dentro de la comunidad, ¿ya? Como grupos de diversidad sexual, migrantes, pueblos originarios y otros que puedan aparecer por ahí, y que son grupos además de especial protección para el Estado, como los hablábamos. Entonces nuestro programa cambió su enfoque, dio ese giro, o lo está intentando, y lo hace desde un enfoque de derechos, ya no tanto como lo que hablábamos de los programas de integración. Importante aclarar, Watch Inclusiva no es una réplica de un programa de integración que lo llevamos a la universidad, eso no pierde todo el sentido. Pero es eso, nosotros hacemos hartas cosas en el programa, pero el objetivo principal es desarrollar una cultura inclusiva dentro de la universidad. Y eso lo hacemos desde un enfoque de derechos y mostrando lo que es la exclusión, evidenciando que no existe inclusión si no existiera primero la exclusión. Y ahí existen mecanismos de exclusión y agentes exclusógenos. Los agentes exclusógenos, digamos, seríamos nosotros, y los mecanismos, todo lo que impide una participación activa en la sociedad. De repente somos parte y no nos damos cuenta porque estamos como tan metidos en esta máquina, y crear cultura en base a eso igual es un desafío, a veces desgastante, pero también es bonito, porque es un aporte, sin duda que es un aporte. Y en discapacidad específicamente, nos enfocamos en entregar apoyos a los estudiantes en su permanencia, orientar a los profesores que quieran
en adecuaciones curriculares. Sí me parece importante mencionar, antes que se me olvide, que no es que todos los estudiantes que ingresan en situación de discapacidad tengan la obligación de pertenecer al programa. ¿Ya? Esto es voluntario, el programa presta servicios de apoyo. Y cualquier estudiante que lo necesite puede ir personalmente al programa o escribirnos un correo en este contexto de pandemia y decir, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, problemas de baja visión y necesito, o qué servicios de apoyo tienen ustedes. Tal vez nosotros no lo tenemos, pero podemos generar redes para entregar. Eso es lo que es discapacidad, es lo que hacemos. Ahora, en las otras temáticas, y el por qué estamos en vinculación con el medio es porque no solamente el trabajo queda dentro de la universidad, sino que también trabajamos con la comunidad externa. Por ejemplo, solo para comentarte, trabajamos en estos momentos con la Mesa Regional de Migrantes, ¿sí? Para ver cómo apoyamos en este contexto a este grupo que está siendo súper vulnerado en sus derechos. Tenemos hartos lazos con la comunidad externa y también vinculamos a académicos con la comunidad externa, ¿sí? Para que cosas que nosotros no lo sabemos todo, entonces, pero sí sabemos que hay dentro de la universidad gente que sabe mucho de ciertas áreas. Por ejemplo, en el área de la salud, tenemos harto vínculo con Miguel Flores y con Joana Beltrán, que son docentes del Instituto de Salud Pública y del otro instituto de la FAME también, que tiene un nombre más largo, reproductiva, no me acuerdo cómo se llama, pero ellos se manejan súper bien y tienen un tremendo trabajo realizado en temas de diversidad sexual y hacen un tremendo trabajo también con la comunidad externa. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar a ese tipo de profesionales para impulsar inclusión. Claro. Pero eso es nuestro programa en realidad. Súper. Sí, estaba pensando a medida que me ibas comentando respecto al programa y toda su responsabilidad que tiene, por lo tanto pertenece a responsabilidad social y vinculación con el medio. Claro, pues tiene sentido. Hay institucionalmente también esto desde el inicio parte con un desafío grande que es tener esta voluntad, antes que todo, y la capacidad para poder autodiagnosticarse, en este caso la institución, para poder proponer algún cambio. Me refiero a que tiene que estar dispuesta a tener dentro de este diagnóstico situacional vinculado a inclusión social, también en ciertas barreras que históricamente probablemente puedan estar en la universidad. No es fácil desde el inicio, imagino, del 2014 para adelante, porque probablemente al decir queremos ser una universidad que sea inclusiva, lo vamos a intentar, pero probablemente nos vamos a encontrar con muchas trabas que nosotros mismos las teníamos históricamente atrás, digamos, como desde el ámbito, me refiero como arquitectónico, estructural de los espacios, de todo. Entonces al final yo creo que igual es un desafío grande para la universidad que se lo autoimpone también para poder así tener dentro de su filosofía, digamos, como el sello de la universidad también, tener una visión que sea inclusiva. Y bueno, y el desafío ahora lo tienes tú como encargada también de este Claro. programa. Tal vez sería importante ahí acotar que en las universidades o en cualquier institución educativa, incluso las escuelas, cuando existen estos programas de inclusión o de integración, se da por hecho o por sentado de que es el equipo el que debiera trabajar todas estas temáticas. Y resulta que no, porque la universidad dice ya, en este caso, ya vamos a abrir el acceso a las personas en situación de discapacidad en su momento. Luego ya, vamos a hacer un programa que trabaje la inclusión. En la universidad hay bastante normativa también, de hecho hace poco se aprobó la política de inclusión para personas en situación de discapacidad. Pero a la par con eso, tienes que sí o sí ir creando cultura, porque la normativa por sí sola no funciona. Entonces, eso es el cambio que hay que hacer que tenemos que hacer primero dentro de la comunidad educativa y también llevar ese cambio afuera. Porque si van a decir como el programa, llega alguien en situación de discapacidad, no, ya está guacha inclusiva. Yo no puedo saber todo lo que hacemos todos dentro de la universidad, todos cumplimos funciones distintas e importantes. Entonces,
es importante que todos dentro de nuestra función sepamos cómo abordar la diversidad nomás. Incluso si hablamos de una situación de discapacidad, de repente tenemos ese estereotipo de que es la persona en silla de ruedas o la persona ciega, y no pensamos que nosotros mismos de repente nos podemos ver en esa situación. Por ejemplo, una persona en la tercera edad, o tal vez nosotros mismos que tenemos un accidente, de repente quedamos inmovilizados y nos vamos a ver obligados a usar muletas o silla de ruedas. ¿Cómo es el acceso? Entonces, cuando tú amplías tu visión, yo cuando cruzaba el puente, porque nuestro programa está en Isla Teja, entonces cuando cruzo el puente digo, wow, esas escaleritas que hay, el puente cuando vas como hacia el mercado, son súper angostas y así. Primero, una persona en situación de discapacidad ya la mataste, ahí a un ciego, ¿para qué decir? Y una persona en la tercera edad. ¿Okay? Si se tropieza, ¿okay? Entonces como ampliar un poquito la visión, la cabeza. Sí, bueno, lo digo, es un tema complejo. Aparte que, como dices tú, dentro de la comunidad universitaria, esto requiere una transformación Sí. grande. Por ejemplo, las carreras que no han tenido ingresos de personas en situación de discapacidad de alguna u otra manera, probablemente cuando comienzan con esto tienen que transformar desde la forma de ver las cosas, en capacitarse, probablemente cómo enfrentar esta transformación a la hora de realizar las clases, de la comunicación, probablemente ver cómo se perfilan también para adaptar toda la dinámica formativa, porque si nosotros no lo pensamos así como académicos y simplemente buscamos una forma para que después la persona que tenga una situación de discapacidad y accede, aparte le damos alguna forma, algún mecanismo formativo, no sería una transformación interna. Exacto. Entonces, claro, desde la comunicación del personal administrativo, desde el personal académico, entonces al final claro, es un conjunto de cambios y transformaciones desde todas las perspectivas, en este caso institucionales, y que apunten aparte a esta vinculación social, digamos, externa, como lo mencionas tú. Igual interesante esa temática. Hace un tiempo, aparte que uno se da cuenta también que al intentar generar una red en las ciudades, uno se encuentra con varios organismos, varias organizaciones no gubernamentales también, que están en una constante como lucha basado en el fondo, como trabajando sobre la abogacía también y la justicia. Entonces, me acuerdo que hace un tiempo, hace un año, 2 años, intentamos trabajar en una mesa comunal relacionada con la inclusión social en todas las perspectivas. Y ahí uno se da cuenta que hay, no sé, ONG de personas que trabajan en arquitectura urbana inclusiva. Sí. Hay otras organizaciones que tienen que ver con, no sé, con Valdiversa, por ejemplo. Aparte, organizaciones de pueblos originarios que apuntan también a su diversidad en el ámbito tanto de la medicina como cultural. Probablemente también ya deben existir organizaciones, como dices tú, referentes a población migrante, Sí. y probablemente culturalmente nos puede enriquecer una ciudad también, con todas sus apreciaciones de desarrollo cultural que traen, y cómo se va construyendo muchas veces esta red de participación activa de la comunidad y que se vincula a la universidad también para este desarrollo inclusivo. Si en el fondo, no sé, yo llevo un par de años, una cantidad de años ya en la universidad, y uno se da cuenta que Valdivia, como ciudad, incluso como región o toda la zona sur austral, la Universidad Austral de Chile es un patrimonio básicamente. Entonces, es tremendo referente. forma parte de todo el desarrollo social o sociocultural también de una ciudad, más allá de lo productivo, digamos, Exacto. que formar gente. Y yo diría que de la región también. Yo creo que la zona sur austral en general, Sí. pero sí, es relevante, digamos, eso, por lo tanto, es una responsabilidad también por parte de los que estamos en esta comunidad de la Universidad Austral de Chile. Es una responsabilidad social. Por eso estamos ahí. Así que, bueno, para ir cerrando, hemos conversado con Claudia Arriagada,
Ella es la encargada del programa UH Inclusivo de la Universidad Austral de Chile. Como lo había comentado anteriormente, ella tiene formación y expertise, digamos, en el ámbito de la discapacidad intelectual, aparte es intérprete de lengua de señas. Es interesante porque, bueno, hemos conversado algunas cosas también en el ámbito formativo a futuro, en algunas redes que estamos intentando armar. Así que súper interesante. No sé qué nos puedes comentar en la formación como intérprete en lengua de señas, digamos, es muy difícil, ¿cómo se proyectó? O sea, yo lo conocí porque yo primero estudié técnico y en esa formación tuve un semestre de lengua de señas y ahí me gustó, tenía facilidad y claro, lo que pasa es que después te metes en un mundo, entras porque te gusta y porque es bonito, pero después te encuentras con una tremenda sorpresa que son estas personas que son sordas y que no se sienten personas con discapacidad, ellos se sienten como personas de una cultura. Entonces el enfoque hay que cambiarlo. Con respecto a ese grupo, ¿hay personas con discapacidad auditiva? Sí hay, las personas que quedan en el transcurso de su vida, van perdiendo la audición, o en su juventud y lo solucionan con un audífono y no se identifican con esta comunidad sorda. Pero identificarse con la comunidad sorda es otro mundo. En Chile, para variar, estamos al debe en eso. Hay otros países latinoamericanos que lo tienen resuelto. Colombia tiene, yo siento que, y veo que tiene bastante más avanzado el tema que nosotros, no solo en su educación obligatoria, la educación básica y media, en las universidades también. Respetan la lengua de señas como lo que es, como la lengua materna de estas personas. No tratan de imponer el español, ni el que estas personas hablen, o que traten de escribir como nosotros. Y la formación de intérpretes en Chile es autodidacta, no hay una formación profesional. Entonces, siempre estás como, ¿lo estaré haciendo bien? O me estarán entendiendo, siempre estás en ese conflicto. Pero hay una comunidad de intérpretes en Chile y en Santiago bastante potente que se comparte y se trata de hacer un trabajo ahí colaborativo para ir avanzando en pro de estas personas, porque últimamente las escuelas de sordos se fueron cerrando por la ley de inclusión, escolar. Todas estas escuelas especiales y para sordos se fueron cerrando. Y resulta que empezaron a irse a los programas de integración escolar. Y resulta que en los programas de integración escolar no habían intérprete. Y vas más para atrás y resulta que no hay formación de intérprete. Entonces, ¿de dónde vas a sacar intérprete? Y ahí se encontraron con un tremendo problema y nadie lo soluciona, nadie se hace responsable. Y estas personas están transitando por las escuelas. Y pasa mucho. O sea, es una realidad en Chile que las personas sordas egresan analfabetas de la educación media. Esa es una realidad, y es así, y nadie se hace cargo, ¿sí? Y nadie lo ve como que es una vulneración de derechos, como que todos hacen vista gorda, porque si no hicieran vista gorda, esto no seguiría pasando. Hay organizaciones sí que lo saben y que se hacen y que están trabajando por ello. De hecho, hay una escuela súper buena en Santiago, la escuela Jorge Ote, que pertenece al Instituto de la Sordera. Ellos tienen un tremendo trabajo ahí bilingüe, bicultural, o abrir los espacios, visibilizar. Últimamente, afortunadamente, lo que he visto en redes sociales es que bastantes instituciones están incluyendo en todo este contexto pandémico tan virtual, lengua de señas. Y eso es una buena señal, porque estás visibilizando, y cuando visibilizas le permites al otro que no conoce ver que existe, preguntarse por qué existe y qué hay con referente a estos temas. Es otro mundo el tema de los sordos. Otro día podríamos conversar de esto. Sí, otro día podríamos conversar de un tema bien interesante. Además, también tenemos que justificarnos, o yo me justifico en esta cápsula, de que la teníamos programada. Intérprete de lengua de señas también. Lo que pasa es que, dado como estas dificultades de tiempo por agenda, yo tuve que cambiar, digamos, la fecha y el horario, y eso nos impidió poder coordinarlo. Pero para la próxima viene... Sí, no hay problema. También pensando en ese mismo tema, alguna cosa es ser intérprete en lengua de señas y otra cosa es ser formador
intérprete. Ah, muy bien, El sí, qué traspaso bueno de que la lo dijiste. información, ser formador, digamos, también requiere otras habilidades. Probablemente ¿Cómo ahí hacer los talleres? Porque si me tomo un curso en lengua de señas, ¿dónde lo hago, dices tú? sí, y las habilidades que se necesitan para enseñarle a alguien, porque no es lo mismo que aprender. Claro. Entonces, Lo que pasa es que como cualquier lengua, incluso como la lengua de pueblos originarios también, la lengua de señas a nivel internacional está catalogada como tal, como una lengua materna. Y en ese sentido, quien debe enseñar esta lengua para que permanezca son las personas sordas. ¿Ya? Entonces ahí atención a quienes estén escuchando, es importante cuando vayan a tomar un taller de lengua de señas, ¿quién es el que me está enseñando? ¿Es una persona sorda? Ya, entonces sí, ahora dentro de la misma comunidad sorda también hay acuerdos, es que las personas sordas que impartan estos cursos, o sea, es como tú y yo, nosotros no vamos a ir a enseñar español, ¿sí? En, claro, entonces es lo mismo, pues estas personas sordas tienen que estar capacitadas en cuanto manejan la gramática en la lengua, porque la lengua de señas es tan rica como cualquier otro idioma en gramática, y tienen que manejar todos estos conceptos gramaticales de su lengua, para poder que estas otras personas que van a tomar el taller vayan avanzando y puedan finalmente poder comunicarse. ¿Cuánto tiempo te demoras en aprender lengua de señas? No te demoras un taller. En un taller básico, lo que vas a lograr es, como cualquier otro taller de cualquier otro idioma, lo que vas a lograr en la primera parte es presentarte. Así con ese conocimiento vas a salir al final, es como darte a entender, hacer preguntas sencillas. Y ahí vas avanzando y enriqueciéndote, y también depende de la práctica. Yo, por ejemplo, para inglés no tengo facilidades. Y hay personas que también pueden tener facilidades para lengua de señas y otras no. claro. Por eso yo creo que al final sí va a ser importante en el futuro cercano, digamos, que tal vez gran parte de la población nosotros podamos manejar una comunicación esencial, sobre todo Sí. como, no sé si de supervivencia, pero esencial en la comunicación, en ese caso mediante lengua de señas también. Creo que sería como interesante, sobre todo en los servicios públicos. Por ejemplo, uno va Sí, en los centros de salud. por em, supuesto. O sea, ahí en los centros de salud hay un tema con las personas sordas, porque paracetamol a la orden del día. Claro, porque no te puedes comunicar cómo la persona sorda le expresa al médico o al que le está atendiendo qué le duele, qué órgano le duele. para No, pedir hora. ahí hay una barrera importante. Sí. Entonces, lo menos perjudicial es el paracetamol. Yo creo que hay un tema también específico que podemos tal vez tratarlo en ¿Sí? alguna cápsula futura. Así que bueno, para cerrar esta cápsula, te quiero agradecer, Claudia, por tu amabilidad, digamos, de compartir con nosotros tu visión de las cosas referente a discapacidad Gracias y a habilitación. ustedes por invitarnos, Así que por considerarnos. muchas gracias. Ahí nos estamos viendo en una próxima cápsula y hablando de otros temas también. Gracias.